Hola, en este vídeo os voy a hablar entre las diferencias entre una cámara reflex y una cámara mirrorless, como esta que tengo aquí. Vamos a ello. Mi idea no es continuar el eterno debate sobre qué es mejor una cámara reflex o una cámara mirrorless. La idea básicamente consiste con este vídeo en explicaros las diferencias, los por qué existen cada distintos modelos, qué ventajas y desventajas tienen unos a otros, y lo que quiero dejar muy claro es que estas son las ventajas y desventajas que existen a noviembre de 2016, que es cuando estoy grabando y espero poder publicar este vídeo en los próximos días. Y esto quiere decir que a lo mejor dentro de 2 años, 3 años, 4 años, pues estas diferencias son distintas, o lo que digo que algo negativo con uno de los dos sistemas ahora mismo, gracias a que los fabricantes siguen evolucionando el sistema, pues ya no es tan negativo, etcétera. Con lo cual, esto es un mercado que evoluciona, la tecnología digital va evolucionando mucho, y también con esto quiero decir que muchos de los preconceptos que podáis tener, que os habéis escuchado, que las mirrorless son lentas, que el visor óptico no es tan bueno como el electrónico, etcétera, a lo mejor no son ciertas. A lo mejor eran ciertas en el pasado, pero a lo mejor no son ciertas hoy en día. Vamos a ir a ver poco a poco cada uno de los sistemas, vamos a hablar sobre sus diferencias y similitudes. De lo primero que vamos a hablar va a ser de los sistemas reflex. Y los sistemas reflex fueron una idea bastante ingeniosa en su momento para resolver problemas de cámaras que existían en el mercado. Tengo aquí, por ejemplo, una imagen de una cámara técnica. Esta ya no es una cámara técnica de aquella época, estamos hablando de los años 30, 40 del siglo pasado. Esto es una cámara técnica que podéis comprar hoy en día, valen una pasta, se siguen fabricando. Y estas cámaras técnicas funcionan de la siguiente manera. Tienes aquí un objetivo, la luz llega a través del objetivo hasta una parte de aquí de atrás de la cámara, que aquí estaría lo que es nuestra película, sensor, si ponemos un adaptador digital a esta cámara, aunque creo que este modelo no lo puede montar. Y entonces, aquí lo que hay detrás es lo que es un cristal de Fresnel. En inglés lo llaman ground glass, no me acuerdo exactamente cómo se traduce al castellano ahora mismo. Y básicamente era un cristal, y si os acordáis esas típicas fotos que veis por ahí del fotógrafo con la tela por encima, pues básicamente era para cuando disparaban a través de ese cristal. Entonces tú cerrabas mucho la lente, a lo mejor un f16, 18, 32, y tú estabas viendo a través de ese cristal, llegaba muy poca luz, te ponías la tela por encima y conseguías ver la imagen que estaba sacando la cámara a través de la propia lente. Tenías otros visores encima que podías poner, pero este visor no está viendo lo que ve esta lente de aquí. Y después, una vez tuviese ya todo encuadrado perfecto, lo que se hacía era meter por este huequecillo que tenemos aquí una película. Entonces por aquí tú metías una película, sacabas este adaptador de aquí, metías la película, cerrabas la lente, el obturador, perdón, que en estas cámaras técnicas está dentro de la propia lente, y quitabas la tapa que estaba protegiendo la película para que no se velase. Y en ese momento exponías. Si querías hacer otra foto, pues tenías que volver a poner la tapa que protege ese cargador de esa película, poner otro cargador con otra película encima. Cada cargador solamente admitía una única lámina de foto, una única transparencia o negativo, dependiendo del tipo de película que estés usando, y volvías a repetir el proceso. Pues a lo mejor la misma foto porque no estabas muy seguro de si habías acertado la exposición, a lo mejor querías hacer un poco de bracketing, que también se hace con película, o a lo mejor pues otra composición un pelín distinta y volvías a empezar el proceso. Un proceso muy lento, y bastante costoso, la película es bastante grande, etc. Y tenías la desventaja de que para poder ver exactamente lo que ve la cámara, pues tenías que hacer toda esa forma laboriosa. Para intentar solucionarlo un poco, se diseñaron distintos sistemas, como por ejemplo tenemos aquí esta Rolleiflex, que tiene un sistema de doble lente. Entonces, tienes una lente aquí, que después tiene un espejo que va para aquí arriba, y esta lente tiene los mismos milímetros que la lente de aquí abajo. Habitualmente es una lente peor calidad, y tú vías a través de esa lente para componer. Pero después la lente que tienes aquí abajo, que es la que cerrarás y tal, será la que realmente exponga la película que iría aquí detrás. Esto lo que nos ofreciera la ventaja de que podíamos poner un carrete, con lo cual podíamos hacer varias fotos con el mismo carrete sin necesidad de andar cargando y descargando la película para cada foto.
pero obviamente tiene la desventaja de que tienes todavía dos lentes, una lente a través de la cual vas a hacer la foto y otra lente a través de la cual vas a poder encuadrar la foto. Y dependiendo de lo bien ajustado y calibrados que estuviesen todos, serían mejor o peores. Y aparte que tampoco estabas viendo exactamente cómo estaba quedando la película, podías observar la profundidad de campo, etcétera, puesto que esta lente no se cerraba igual que esta. Después teníamos, también se inventó por aquella época las cámaras telemétricas, como esta que tenemos aquí, o rangefinder como las llaman en inglés, y básicamente el sistema es bastante parecido. Tienes tu lente, aquí podías cambiar varias lentes, y después tienes aquí un visor óptico a través del cual ves, pero este visor óptico te está mostrando la imagen a través de aquí, no estás viendo a través de la propia lente como tienes aquí. Con lo cual, tú no veías exactamente lo que veía la lente, aunque estas tenían una ventaja. Estas cámaras les suelen gustar mucho a los fotógrafos de calle porque te permitían ver la acción. Con eso quiero decir que tú realmente, cuando ponías una lente, aquí lo que te aparecía era un cuadrito que te decía más o menos la zona que esa lente estaba enmarcando. Pero tú veías mucho más que ese cuadrito, con lo cual, por ejemplo, si tú querías poner una persona caminando, pues tú veías esa persona caminando a través del visor, cuando estaba en el cuadrito exactamente donde se iba a poner, tú hacías la foto, y por esto las Leicas hoy en día siguen se vendiendo bastante para gente que le gusta ese tipo de fotografía, este tipo de cámara. Fuji les está imitando con su serie, no la XT1, la X Pro 1 y X Pro 2, y también son bastante buscadas para gente que le gusta ese tipo de fotografía callejera. Pero hoy por los años 40 se inventaron las primeras reflex. Esto fue una compañía japonesa, no me acuerdo el nombre, creo que es Asahi, lo os pondré ahí abajo. Esto fue a principios de los 40, finales de los 40 fue cuando ya aparecieron marcas como Canon o Nikon, que no sé si conoceréis de algo, y empezaron también a usar el mismo diseño. Y entonces, ¿qué tenía la reflex? Pues la reflex, si tenemos aquí el objetivo y la cámara, que está representado aquí por este cutre diagrama que hice en un rato, teníamos la luz que venía por aquí, y aquí detrás lo que vamos a tener es nuestra película, que podrá correr, o nuestro sensor digital en una cámara moderna. Tenemos el obturador, que es la cortinilla que sube y baja, que tapa la película o el sensor digital en caso de que no se esté usando para que no incida luz sobre él, y lo que teníamos era un espejo. Este espejo hará que la luz que entre por el objetivo sea reflejada habitualmente a un pentaprisma, que pueden ser dos espejos en esta posición, y esto iba hasta un visor óptico. Entonces, a través de ese visor óptico, es decir, este que tenemos aquí, pues tú podías ver lo que ve el objetivo. Entra luz por aquí, se refleja en el espejo, este espejo que se ve aquí. Bueno, espera, que os lo pongo de cara a la cámara. Este espejo que tenéis aquí. Después llega aquí, que no sé si hay un pentaprisma o dos espejos, y lo refleja en el objetivo este que estamos teniendo aquí. Con lo cual podemos ver exactamente lo que ve la lente a través del visor óptico. Si cerramos la apertura dentro de la lente, lo veremos reflejado dentro del visor óptico. Cuando queramos hacer la foto, lo que pasa es que la cámara rápidamente lo que va a hacer es levantar el espejo para arriba, ese espejo se levanta, la luz incide sobre el obturador se abre, incide sobre el sensor o película, se expone, el obturador cierra y el espejo vuelve a bajar en ese momento. Y básicamente eso era un sistema bastante ingenioso que nos permitía ver a través de la lente, a través del visor, y usar esa misma lente para exponer la fotografía, con lo cual estábamos viendo lo que veía en la cámara a través de nuestros propios ojos. Y bueno, simplemente como curiosidad, teníamos aquí las Twin Lens Reflex, que básicamente significa cámara con espejo por el reflex de ópticas gemelas. Y aquí tenemos la Single Lens Reflex, que significa que es una única lente, de single. Lente y reflex significa que tenemos también el espejo reflex, el espejo que refleja la luz. Y por eso muchas veces veis de las siglas en inglés que los fabricantes que las llaman SLR, o si le ponen una D delante, que es DSLR, básicamente significa Digital Single Lens Reflex. Una pequeña anécdota que os indica esto.
Y este modelo que se usó de los años 40 sigue siendo el que se usa mayoritariamente hoy en día. La mayor parte de las cámaras que se fabrican hoy en día son de este tipo de sistema, que usan el espejo, que se levanta, el espejo se levanta muy rápido, el obturador también va muy rápido, etc. Vale, estábamos aquí. Lo que pasó es que de repente aparecieron unas cámaras en el mercado que se llaman sin espejo. Estamos ya en la era digital, estamos en el año 2008, y en el año 2008, bueno, ahí se hace una asociación entre Olympus y Panasonic, crean el formato que se llama micro 4 tercios, y la primera de los dos fabricantes que creó esta asociación saca al mercado la primera reflex sin espejo, que es esta de aquí, es la Panasonic G1, y esta es, reflex sin espejo, la primera cámara mirrorless sin espejo con lentes intercambiables. Ya había cámaras sin espejo en el mercado, las compactas, etc., pero esta es la primera con lentes intercambiables. Bueno, después siguió esta otra que es la que yo tengo aquí, que la puse porque fue mi primera cámara de este tipo y así un poco de anécdota. Y básicamente aquí lo que tenemos es el mismo sistema que antes, pero no hay ningún espejo. Sencillamente la luz que llega al sensor, pues se usa para proyectarlo o en un visor electrónico que podemos tener arriba, o bueno, en este caso esta cámara sí que puede llevar un sensor electrónico que se montaría aquí encima, la proyecta aquí en la pantalla de atrás. Y eso es lo que usamos para ver a través del propio visor o para ver a través de la propia pantalla. El problema que tiene esto es que tenemos el sensor constantemente encendido, pero en teoría tenemos menos elementos, etcétera. En teoría deberían ser más baratas y económicas. Y eso fue la filosofía que sacaron tanto Panasonic como Olympus en el año 2008. Estamos hablando de los primeros años de bonanza, cada año vendían cada vez más cámaras e intentaron copar el sector de gama baja con un montón de cámaras. Ahora mismo se están centrando en el sector de gama alta porque son las que dan más dinero y también por eso muchas veces hay esa perspectiva negativa sobre las cámaras mirrorless, porque cuando entraron en el mercado se focalizaron más en la gama baja, en hacer la parte económica, en la parte de cámaras que no suelen pasar de los 1000 y pico euros, y por eso entendemos económico en fotografía, y por eso hay unas pequeñas percepciones negativas sobre ellas, pero hoy en día, dado que estos fabricantes están intentando atacar al mercado de Canon y Nikon con profesional, dado que esas cámaras son las que dan bastante más beneficios, dado el mercado se está reduciendo, etc., pues hoy en día es por lo que os digo, hay muchos preconceptos que se crearon en su momento para este tipo de cámaras que hoy en día ya no se están aplicando. Vamos a ir a ver uno a uno ahora todos estos conceptos, empezando por el de tamaño. Para lo del tamaño voy a apoyar en una página web que es camerasize.com, que básicamente os va a permitir comparar dos cámaras con una lente montada y ver más o menos la diferencia de tamaño que hay. Entonces aquí tenéis, esta creo que es una 5D Mark III, bueno, que es muy parecida a la hermana menor que es la 5D Mark II que tengo aquí. Y esta es una Sony Alpha 7 II, que es con la que estoy grabando el vídeo, montada con una lente 28 mm. Bueno, las dos tienen una lente 28 mm f2.8. Y he escogido estos dos modelos de cámara, como por ejemplo, si veis ahora aquí, la 5D, comparada con la Panasonic GF1. Bueno, ignoro un poco las lentes porque no son del mismo rango. Esto sería un 40 mm y esto es un 17-40, con lo cual es un zoom contra una lente fija, perdón. Veis que esta es mucho más pequeña, pero también el sensor que tiene esta cámara tiene la mitad de tamaño que el sensor que tiene esta cámara. He escogido estas dos para comparar tamaño porque estas dos sí que tienen un sensor que son del mismo tamaño. Son de las dos de lo que se denomina full frame 35 mm y las dos llevan una lente de características en teoría similares. Habría que ver si las dos dan la misma calidad. Como veis, tampoco hay tanta diferencia de tamaño. Vale, la Sony es bastante pequeñita comparado con esto, con lo cual las lentes deben probablemente pesar lo mismo y la Sony probablemente le quite unos 300 gramos de diferencia de peso ahora mismo a la 5D Mark III. Con lo cual diríais, vale, pues sí, estamos ahorrando peso, un poco de tamaño, con lo cual más guay. Las mirrorless pues nos van ganando un pelín en ese aspecto. Pero ahora hacemos la misma comparativa. Son las dos mismas cámaras, Canon 5D Mark III. Perdón, creo que es la Mark IV, pero bueno, no me hagáis caso. La 3 o la 4 tanto da, y la Sony Alpha 7 II.
Y ahora he montado sobre como ópticas el 24-70 de Canon, f2.8, Mark II y el nuevo Sony 24-70 GM 2.8. Con lo cual son dos ópticas en teoría más o menos similares en cuanto al rango y funcionalidad que nos pueden dar montadas en la cámara. Y como veis, aquí la diferencia es casi nula. Probablemente pesen casi lo mismo los dos sistemas. Puede que pese un pelín más porque las dos ópticas deben pesar más o menos lo mismo, aunque creo que pesaba algo más la de Sony, pero más o menos se compensa, con lo cual, si queremos ópticas rápidas, rápidas quiere decir que tengan una apertura bastante amplia, y así vamos a tener el problema de que el tamaño que estamos pensando que vamos a ganar tampoco es tanto como la gente piensa. Si nos vamos a ópticas fijas, como la que teníamos antes, ópticas fijas, incluso si nos vamos a brillantes, como pueden ser las Batis de Zeiss o su gama Loxia, pasa que esas son de enfoque manual, con lo cual no sería una comparación tan justa con respecto al equivalente de Canon con autoenfoque. Ahí sí que podemos estar ganando un poco de peso, pero si nos vamos a los zooms, igual si cojo el 70-200 nuevo que hizo Sony, esa diferencia de peso ya empieza a desaparecer bastante. Las leyes de la física para las ópticas, tal como se fabrican hoy en día, siguen siendo las mismas, y si esa óptica tiene que cubrir con mucha calidad un sensor de tamaño 35 mm full frame como este de aquí, la óptica va a ser grande, queramos o no queramos. Y también un detalle sobre el tamaño. Fijaros que este grip de aquí es bastante más grande que este grip de aquí. Personalmente, mis manos son pequeñitas. A otra gente les dicen que esto es mucho más cómodo que esto de aquí. Yo con una óptica tan pesada como esta y este grip aguanto la cámara perfectamente, me resulta cómoda. A otras personas no tanto. Bueno, cuando había hecho el análisis de esta cámara decía que este dedo me quedaba un poco bailando, pero tampoco es un tema tan problemático. No encuentro la cámara muy complicada de usar manualmente. Pero bueno, a alguna gente eso, tenerlo en cuenta. Si os sentís cómodos con algo grande como puede ser esto de aquí y no os importa el peso, pues oye, a lo mejor este es el tipo de cámara que vosotros queréis comprar. Si no os sentís cómodo con este grip, que es bastante generoso el que tiene este modelo de Alpha 7 II, hay otras cámaras como esta por aquí que casi no tiene grip, esta sí que ya podría ser un pelín más incómodo cogerlo, además no tiene goma por aquí, este es resbaladizo, con lo cual eso ya va a ser algo que tengáis que mirar modelo a modelo. Habitualmente la reflex suele tener un grip mayor, puesto que al tener el espejo aquí tienen que tener siempre una distancia mayor con respecto a la lente de lo que van a tener las mirrorless, que es realmente donde ganan un poco de tamaño. Con lo cual, coger la cámara, probarla, y si os convence físicamente, pues usarla. Si nos convence, pues a lo mejor quiere decir que para que vosotros os sintáis cómodos, que al final muchas veces toda la fotografía es que os tenéis que sentir cómodos, os tenéis que sentir cómodos con la cámara en sí. Y si buscáis algo que ocupe poco, a lo mejor iros a una mirrorless full frame no es la solución. A lo mejor lo que tenéis que buscaros, no está concreto que ya es muy vieja, pero tanto Panasonic como Olympus tienen ahora cámaras pequeñitas que se agarran muy bien y son bastante cómodas de usar, y pesan la mitad de tamaño que estas, porque el sensor es más pequeño y las ópticas pueden ser más pequeñas, aparte de la pequeña ventaja que tienen de tamaño por no tener espejo. Vamos a ir a uno de los temas más polémicos: comparar un visor electrónico, como podemos tener aquí en esta Alpha 7, con un visor óptico, como puede tener aquí esta 5D de Canon. Y empezando esta pequeña discusión, os voy a decir que, lo siento, pero yo no soy imparcial en el tema. Para mí los visores electrónicos son el futuro, y yo sí lo creo. Y esta es una opinión muy discutible, ¿eh? No vamos a entrar, no voy a entrar a decir que lo que yo digo es ciencia cierta porque yo lo digo. Pero para mí los visores electrónicos, estando en unas situaciones donde tengas un sol muy fuerte con unos contrastes de sombras muy fuertes, donde a lo mejor ya el propio sensor de la cámara no da capturado tanto, con lo cual a lo mejor tienes que sacrificar el cielo con las sombras. Para mí la gran ventaja que tienen es que podéis hacer configurar que vais a ver la imagen tal como quedará. Es decir, como cuando veis con vuestra cámara, si tenéis una reflex con Live View a través de la pantallita,
podéis ver ya qué zonas se os están quemando. La cámara os puede avisar de qué zonas se están quemando, etcétera, y también podéis ver qué zonas os quedan muy oscuras, con lo cual a través de la propia pantalla podéis ver exactamente cómo quedará la cámara. Os muestra un histograma en vivo. No tenéis algo que está intentando adivinar si se está quemando o no la imagen. No os tenéis que preocupar tanto de, por ejemplo, medir central, medir, etcétera. Puesto que veis el histograma ya sabéis más o menos lo que estáis quemando y lo que no en la imagen, lo que se está quedando empastado en los negros o lo que no en la imagen. Muchas de estas cámaras ofrecen una función que se llaman cebras. Esto viene de vídeo. Yo os los había mostrado cuando hice el análisis de la Alpha 7 II. Y las cebras lo que van a permitir es que os van a mostrar, os van a marcar qué zonas de la imagen se están quemando. Yo las considero muy útiles. Ya las había empezado a usar con el software de Magic Lacter en la Canon 5D Mark II. Y ahora con la Sony Alpha 7 pues es algo que siempre tengo activo. Os tienen muestras de focus picking. Ya tenía un pequeño vídeo que explicaba lo que era. Básicamente os va a mostrar un pequeño contorno de falso color diciendo qué zonas o no están enfocadas de la imagen, con lo cual si estáis usando una lente antigua de enfoque manual es una gran ventaja para vosotros. También, continuando con las lentes manuales, si estáis enfocando manualmente la imagen mientras miráis por el visor, estas cámaras, bueno, esto es un visor óptico, pero imaginaos que esto tenga un visor electrónico, pues yo podría hacer un zoom y ver una zona ampliada, con lo cual podría hacer ese enfoque mucho más detallado si enfoco manualmente con lentes antiguas, o personalmente a mí que me gusta siempre enfocar manualmente con Live View. Fue el primer vídeo que publiqué sobre fotografía en internet, es un vídeo bastante antiguo y bastante penoso, pero os dejaré por ahí el enlace por si queréis verlo. Y básicamente lo que quiero deciros es que vais a ver cualquier cosa que la cámara sea capaz de mostraros por aquí por la pantallita, que siempre os va a mostrar mucha más información que por un visor óptico, lo vais a poder ver. Comentarios negativos que suele decir la gente sobre los visores electrónicos. Habitualmente se suele decir que un visor electrónico ves las cosas con retardo, que hay un cierto retardo. A día de hoy quiero decir las cámaras que están saliendo este año, por lo que estoy leyendo y lo que estoy viendo, por ejemplo, con la Sony 7, la Alpha 7, yo ese retardo no lo noto. A lo mejor si hacéis fotografía de acción, que es algo bastante más crítico, sí que os puede llegar a molestar, pero todas lo que estoy leyendo es que las últimas cámaras, como pueden ser una Fuji X-T2, una Sony Alpha 6300, es que ese retardo a día de hoy es casi inexistente. Esto lo dejo así un poco abierto porque hay gente que hace fotografía de acción que lo sigue poniendo algo muy crítico. De todas, para la fotografía de acción creo que el mayor problema es lo que os comentaré un pelín más adelante. Y después la gente también decía que eran pequeños. Eso no es tan cierto. Puede que sea pequeño si compráis una cámara mirrorless de gama baja que traiga un visor electrónico. Puede ser. Pero también si cogéis una cámara reflex de gama baja, el visor óptico que trae, no veis nada a través de él. Yo personalmente no veo nada a través de ellos. Si queréis un buen visor óptico, tenéis que ir a cámaras como de la serie alta, de las 5D o la Nikon DS810. Esos tienen visores ópticos grandes. Las cámaras de serie baja, pequeñitas, como puede ser, yo que sé, una Canon 760 o una Nikon 5000, esas tienen visores bastante ridículos ópticos, la verdad. Y bueno, esto es lo que básicamente lo comento aquí. Y un último detalle, que los visores ópticos, que yo también considero negativo, es que habitualmente no te muestran el 100% de la imagen. Ahí te muestran a lo mejor un 99, 98% de la imagen. Hay algunos modelos que son muy concretos, que se pueden encontrar casi con los dedos, que sí que te muestran el 100%, y realmente es algo que fue como un retraso hacia atrás, porque las cámaras antiguas de carrete sí que permitían ver el 100%. Si quieres ver si tienes todo lo perfecto, todas las esquinitas, que no te entre una ramita por donde no debe entrar, etcétera, tendrías que verlo ya en la propia pantalla en este tipo de cámaras. Sin embargo, los visores electrónicos, como os dije, os están mostrando lo que ve el sensor, con lo cual vais a poder ver perfectamente todas las esquinas si ha entrado algo o no. Bien, vamos a ver con el último gran tema de que habla mucho sobre problemas para acción, para cuando fotografiamos acción, que es lo que se entiende, se llama en inglés blackout, no sé si tiene una traducción al castellano, que básicamente es, imaginaros aquí que esto es nuestra cámara reflex. Entonces, cuando hacemos una foto,
tú estás viendo la acción por aquí y cuando haces la foto el espejo se levanta, con lo cual lo que va a pasar es que la luz va a incidir sobre el sensor, como tenemos aquí, y esta luz, el sensor, el obturador se levantará, se expondrá el sensor, se hará la película, y cuando el obturador empieza a bajar, justamente cuando el obturador baja, el espejo vuelve a bajar y se queda en esta posición. Con lo cual, simplemente la parte que el espejo ha estado levantado es la parte que tú no ves por el visor. Y habitualmente cuando fotografías acción sueles disparar bastante rápido, con lo cual, si estás siguiendo a una persona jugando al fútbol, corriendo, etc., con la cámara y vas haciendo fotos para intentar capturar una escena interesante de acción, solamente tienes la parte que se está levantando el espejo de que te puede impedir ver la escena o perder el jugador, etc. Mientras el espejo baja y tú vuelves a seguir reencuadrando para hacer la siguiente foto, el sensor, el obturador se ha cerrado, el sensor va vaciando la imagen del sensor, que no es un proceso que se haga instantáneo, y la pasa al buffer que tiene la cámara para después grabarla a la tarjeta. Y ese proceso suele ser un pelín más lento que lo que es levantar y bajar el espejo, con lo cual tú puedes seguir siguiendo la acción mientras la cámara sigue con sus cosas y hace la siguiente foto. Esto que os estoy diciendo parece que estamos hablando de muchos segundos, minutos, estamos hablando de milésimas de segundo en todas estas cositas. El problema con las mirrorless es que aquí no hay un espejo. Entonces, aquí lo que tenemos que esperar es que el sensor se vacíe, el sensor vuelva, el obturador bajó, vuelva a subirse el obturador, el sensor vuelve a capturar luz y esa luz vuelva a venirnos hasta el visor electrónico. Con lo cual, ese proceso, hasta día de hoy, sigue siendo más lento que lo que puedes conseguir con una cámara profesional. Estamos hablando de una Nikon D5, de una Canon 1DX Mark II, etc. ¿Qué está pasando? Bueno, esto es uno de los temas que todos los fabricantes de mirrorless están intentando superar. Sony sacó hace poco la 6500, las primeras impresiones que di es que ese efecto ya para seguir la acción puede seguir la acción sin ningún problema. Creo que con la 6300 también la podías hacer, la Fuji X-T2 también la puedes hacer, pero bueno, esto ya depende un poco de la interpretación de personas. Hay personas que siguen diciendo que el blackout sigue siendo muy largo y con lo cual no puede seguir la acción perfectamente. Hay otras personas que dicen que no, que esto ya está superado, depende de la review que leas, etcétera. No sé si también dependerá si son fans o no de una marca concreta, pero bueno, con lo cual a lo mejor para acción, si de eso depende tu negocio, no te recomendaría una mirrorless, pero tampoco me preocuparía a día de hoy, si compras uno de los modelos actuales, de que vayas a no poder fotografiar pues el partido de fútbol de tus hijos o algo así por culpa de ese efecto hoy en día. Vayamos con uno de esos temitas polémicos que a la gente tanto le gusta discutir, que es el autoenfoque. Voy a empezar por precisión, voy al tema de polémico de velocidad y después comento dos tonterías más. Bien, precisión. Y por precisión quiero decir, si la lente enfoca bien, lo bien que consigue que la cámara trabajar con esa lente para que la foto salga lo mayor enfocado posible que pueda ser con esa lente. Entonces, volviendo a este diagrama de Sonic, que lo pillé de la web de Sony, tenemos que la luz entra por aquí, teníamos el espejo y llega hasta el visor, como os había comentado antes. Pero si os fijáis aquí hay un pequeño detallito, que veis que ahí parece como un rayo de luz que no mencioné antes y que va a una plaquita que hay aquí debajo. Realmente este espejo no es 100% reflectante. Hay una pequeña zona, habitualmente en la zona central, que lo que va a hacer es que esa zona hace que baje como un segundo espejo que va a ir de desviar parte de la luz a algo que va a estar aquí debajo. Y ese algo que está ahí debajo es el sensor de autoenfoque de la cámara reflex. Entonces la cámara reflex tiene los sensores de autoenfoque habitualmente en la parte de abajo de ahí. Entonces cuando se os dice
que una cámara tiene como 9 puntos de autoenfoque, 12, ciento y pico puntos de autoenfoque y es reflex, quiere decir que esa cámara va a tener esos 100 puntos de autoenfoque, 100 sensores específicos de autoenfoque. No vamos a entrar en los de son tipo cruz o no, eso ya sería una discusión para otro día. Van a estar ahí. Tengo un artículo en el blog, os pondré abajo un poco más sobre él, donde comentaré cómo funcionan estos sistemas, donde comento cómo funcionan estos sistemas de autoenfoque. Lo podéis leer si tenéis curiosidad técnica de cómo funciona todo eso. El principal problema que tiene el sensor ahí es que el sensor aquí está puesto aquí abajo, en la zona aquí más o menos de aquí abajo de la cámara, pero el sensor lo vamos a tener aquí atrás, más o menos por aquí, es donde está nuestro sensor. Con lo cual, estamos midiendo si la lente está bien enfocada, no sobre donde vamos a enfocar la lente, sino sobre otra parte distinta de la cámara. Y aquí podemos tener, dependiendo cómo sea el fabricante, problemas de calibración. Y los problemas de calibración van a depender de la combinación cámara-lente. Por eso, hoy a día de hoy, las cámaras profesionales reflex, las más de gama alta, tienen un pequeño software para poder calibrar la combinación cámara-lente. Y ese software se usa unos objetivos como estos, enfocas más o menos aquí con la cámara, en teoría tendría que salirte perfectamente enfocado aquí la regla del 0, y según vayas viendo que si no está enfocado el 0, sino que está enfocado a otra zona distinta de la regla, puedes ir corrigiendo el enfoque de la cámara. Sin embargo, para las cámaras mirrorless como las que tenemos aquí, tenemos el problema de que tenemos la luz que está incidiendo directamente sobre el propio sensor y este sensor necesita coger toda la luz para poder mostrarnos la imagen, tanto en el visor electrónico como en la pantalla, y no podemos hacerlo transparente para que tener los sensores de autoenfoque, con lo cual los propios fabricantes de mirrorless tuvieron que hacer los propios sensores sobre el propio sensor. Hay algunos píxeles que se van a encargar de medir si algo está enfocado o no en nuestra imagen. Y eso funciona de dos maneras distintas, que es lo que vamos a ver ahora con la velocidad. Lo que es importante aquí es que al estar midiéndose sobre el propio sensor, pues va a medir cuando está bien enfocado o no sobre donde se está realmente enfocando la imagen, con lo cual siempre van a ser precisos, no hacen falta calibrarlos y para cualquier lente, a no ser que tenga un problema los motores de enfoque, van a enfocar siempre bastante de forma precisa. Entonces vamos a ver con el tema de velocidad. Y el tema de velocidad, no os asustéis, me voy a basar en este gráfico. Entonces imaginaros aquí que tenemos esta lente y cuando la enfocamos, esta es una lente fija, un macro de 90 milímetros, pues la lente va variando su distancia de que está enfocado aquí, pues yo qué sé, 1,5 metros, etc. ¿Vale? Entonces tenemos aquí la lente. Imaginar que esa variación en la distancia es lo que tenemos aquí en el eje X. Y aquí en el eje Y estamos midiendo cuánto más enfocado está. Y hay dos técnicas para enfocar, una que se denomina de contraste y otra que se denomina por detección de fase. Contraste, básicamente lo que hace es, vamos a imaginaros que estoy por aquí. Entonces la lente a lo mejor dice, imaginaros que estando por aquí la lente está así, dice, vamos a probar a moverlo en esta dirección. Pero a lo mejor moverlo en esta dirección significa venirnos hacia aquí. Entonces la cámara ve, uy, hacia esa dirección no está aumentando el enfoque. Vamos a moverlo en otra dirección. Uy, en la otra dirección sí que lo aumenta. Vamos a seguir moviendo en la otra dirección hasta que lleguemos a un punto a lo mejor aquí. Y la cámara, como no sabe si moviendo un poco más va a estar más enfocado, pues lo va a mover a lo mejor, imaginemos que hasta aquí. Y dice, uy, aquí me está bajando, vamos a volver para atrás. Aquí es donde está enfocado perfecto. Y esto es lo que se denomina por contraste. Básicamente aquí lo que está midiendo es el contraste de la zona y mide como enfoque o no. Como repito, os había dicho antes, tengo un artículo donde explico más o menos cómo funciona esto de forma detallada y lo podéis leer ahí. Os pondré abajo en los comentarios el enlace a ese artículo. En la detección de fase funciona de una forma distinta. La detección de fase va a medir la luz en la propia lente en dos zonas. No la propia lente, perdón. Va a medir la luz que viene de la lente por dos zonas distintas de la lente y con esa información, comparando la luz que le viene de un lado y de otro, sabe exactamente si esos están en fase o no, de ahí viene el nombre, y sabe si, por ejemplo, si la lente está aquí, sabe que de entrada no está enfocada y también sabe que tiene que mover el motor de enfoque en esta dirección para poder
tener la lente enfocada. Y cuando llegue aquí al máximo, va a justamente parar la lente ahí. El problema que hubo es que cuando empezaron los sensores mirrorless, mientras todas las cámaras reflex ya llevaban sensores de detección de fase, las cámaras mirrorless salieron con detección de contraste, que ya de por sí es un sistema más lento, porque si os fijáis, cuando llegamos aquí, cuando está enfocado, nos tenemos que pasar un poco para volver para atrás, con lo cual vas haciendo estos movimientos así que a lo mejor puedes ver en una cámara que enfoque por contraste, cuando en una cámara que es el típico que parece que la lente está cazando el enfoque, que por ejemplo si tenéis una reflex, cuando tenéis muy poca luz, que de vez en cuando lo hace, pero por fase no, por fase habitualmente lo que hace es ya está enfocado, con lo cual es un movimiento mucho más rápido. Empezaron a coger esa familia de que eran más lentas. Sin embargo, hoy en día de hoy los sensores son capaces de montar tanto detectores de detección por fase como detección por contraste, con lo cual habitualmente suelen usar una combinación de dos. Además, aparte de día de hoy, estos sensores mientras que en los sensores de fase que tienen la reflex suelen tener unos 100 y pico puntos últimamente, los sensores que hoy en día fabrican en las cámaras mirrorless pueden tener hasta 400 puntos, y además esos sensores se esparcen por todo el sensor de la cámara, el que va a capturar la imagen, mientras que los de las reflex tienden a centrarse más hacia la zona central, puesto que si quieren expandirlo por toda la zona donde captura la imagen, el espejo ese tendrá menos luz que mostrarnos por el visor óptico de la propia cámara. A día de hoy, las cámaras con lentes buenas más estos tipos de sensores, en cuanto a velocidad de enfoque, puede que no lleguen todavía al pico que pueden alcanzar las reflex, pero no la andan nada lejos. Es verdad que a día de hoy no considero que sea algo para fotografía de acción que sea un impedimento. Creo que los temas de que hablé antes del blackout son más complicados para la fotografía de acción que eso. Y aparte, tenemos otra ventaja, que ya lo que estamos viendo la propia imagen, podemos hacer enfoques bastante más avanzados, como detectar las caras y enfocar la cara de la gente, detectar los ojos. Eso es bastante más complicado, o no estoy muy seguro, creo que imposible con los detectores de fase que tienen las otras cámaras, dado que no están viendo la imagen entera. Perdonad si ahora me veis un poco oscuro, es que me acaba de acabar la batería de aquel foco, con lo cual no sé cómo me está quedando este lado de la cara. Es algo que tengo que aprender, tener dos baterías, pero vamos a acabar que ya el vídeo que ya queda poco, a pesar de lo largo que ha estado siendo por el momento. Bien, siguiente tema, batería, uno de los temas más famosos que podemos hablar. Entonces, por norma general, las cámaras reflex, la batería la va a durar menos, siempre. Pero el motivo principal es que para poder mostrarnos una imagen, la cámara tiene que tener encendido el sensor, y el sensor es lo que más consume en una cámara digital a día de hoy. Los motores de enfoque, los sensores de exposición, sensores de autoenfoque, consumen mucho menos. El sensor es el que más consume. Con lo cual, al tener que tener el sensor encendido todo el rato, ya de entrada van a consumir más batería. Si incluso que las baterías de las ambas cámaras fuesen iguales, sería el consumo incluso mayor para sin espejo. Y por encima tenemos otro problema añadido. Esta es una batería de la reflex, esta es una batería de la Sony Alpha 7 II. Como veis, la batería también es más pequeña. Como intentan que las cámaras sean más pequeñas, que era su punto de venta principal, pues hacen las baterías más pequeñas para que la cámara en sí físicamente ocupe menos espacio, con lo cual tiene menor capacidad, y aparte de tener sensor y pantalla o el visor electrónico encendido, también nuestra batería es más pequeña, con lo cual van a consumir, se van a agotar antes, con lo cual van a durar menos. Y eso a día de hoy es una desventaja clara en cuanto a las cámaras reflex. También si vais a comprar una cámara de este tipo tenéis que tener en cuenta el tema de las lentes. Si miramos sobre todo Canon y Nikon, hay en el mercado lentes a punta pala. Llevan fabricando lentes para sus sistemas, Canon desde los años 90, Nikon creo que antes con su sistema F. Pentax también tiene lentes desde los años 80, etc. Tienen lentes para parar un camión, tienen lentes de todos los tipos y todas necesidades, con lo cual
si queréis algún tipo de lente concreto para un tipo de fotografía concreto, estas marcas grandes las suelen tener. No hay ningún problema. Puede que sean más o menos nítidas que las de la competencia, pero la lente la tiene. Llevan muchos años haciendo lentes. Ahora ambas marcas andan renovando para conseguir que sus lentes se mantengan a la altura de tantos megapíxeles que dan los sensores, con lo cual también tenemos un gran mercado de segunda mano, con lo cual a lo mejor buscar algo barato en el mercado de segunda mano de estos modelos de cámara reflex va a ser más fácil que un mercado mirrorless, porque llevan muy pocos años y la gente todavía no ha empezado a deshacerse de sus lentes porque las sigue usando, o porque todavía no tienen motivos porque hayan sacado algo mejor los fabricantes para venderlas. Y también tenemos una gran selección de terceros fabricantes. Canon y Nikon son los que dos más venden en el mercado actualmente, con lo cual hay muchos terceros fabricantes, que pueden ser Sigma, puede ser Tamron, puede ser Zeiss, puede ser Samyang y tal, que fabrican lentes para ellos. Estar seguro es que si alguien entra en el mercado de lentes, va a fabricar una lente para Canon y para Nikon, y después si tal, a lo mejor la fabrica para otras marcas como Sony, Olympus, Panasonic, etc. Bien, en lo que pasa en el mercado mirrorless, las micro 4 tercios como esta que tengo aquí, estas son las primeras mirrorless que salieron al mercado en el año 2008. Hay dos fabricantes que están en el consorcio, que están fabricando un montón de lentes para ellos, que son Panasonic y Olympus. Bueno, entraron un fabricante chino, pero tampoco hagáis mucho caso sobre el tema. Con lo cual, realmente tanto Panasonic como Olympus tienen una gran diversidad de lentes ahora mismo. Tenemos Fuji, que Fuji también tiene una gran diversidad de lentes, aunque probablemente faltan grandes teles o lentes más exóticas. Y Fuji tiene la ventaja de que publica un claro roadmap. Tienen claro que cuando empezaron a entrar en el mercado mirrorless, que su mayor crítica que iba a llegar por todos lados como a la gente es decir, mira, es que no tienes lentes, no tienes tal. Entonces Fuji lo que hace cada año va a decir, mira, este año voy a sacar estas lentes, con lo cual la gente más o menos ve que hay un compromiso de la empresa para poner esas lentes y también ve que hay futuro en la marca, que hay una empresa atrás comprometida, etc. Y también pueden planear un poquillo sus compras. Pues ya, pues parece que hacia finales de año está sacando esa lente que yo realmente es la que quería. Pues me aguanto, no me compro esta otra que estaba pensando que más o menos me podía cubrir y cuando salga al mercado me compro esa si veo que la ponen bien. Sony es el último a entrar en el mercado mirrorless. Bueno, no, estoy mintiendo un poco. Sony lleva ya unos bastantes años en el mercado mirrorless con sus cámaras de formato APS-C, pero en full frame, que es donde están sacando realmente las ópticas buenas, el mercado SPC lo hacía como un mercado de low cost, empezó hace pocos años. Todas las precios el que está vendiendo bastante bien porque he empezado a ver a fabricantes bastante interesados en sacar lentes para su sistema. Zeiss empezó hace tiempo, Zeiss anda diciendo que le están compensando mucho las cámaras Sony la bajada en ventas en lentes para cámaras Nikon o Canon. Y después también tenemos fabricantes como Samyang, fabricantes como, sobre todo para lentes de cine, dado que es una montura que la Sony X se está poniendo bastante de moda en cine, que están entrando en el mercado de forma bastante intensa. Y otros fabricantes anunciaron que se están pensando bastante seriamente, como puede ser Tamron o Sigma, entrar en hacer lentes para Sony, cosa que no están haciendo, por ejemplo, para Fuji en el pasado. Hay unas cositas. Este tipo de cámaras todavía no tienen lentes ni, por ejemplo, descentrables o basculantes. No tienen grandes teles rápidos. No vais a ver un 500 2.8, no vais a ver un 500 f4, no vais a ver un 600, etc. Esas lentes tan exóticas que se usan mucho para fotografía de deportes, eso no lo vais a ver. Sin embargo, tienen la ventaja de que con un adaptador podemos adaptar la lente y usarla en ese cuerpo. Entre comillas, el adaptador va a intentar emular las órdenes de autoenfoque que mandaba Canon o Nikon esa lente a través de las órdenes que manda la cámara Sony o Fuji, etc. Con lo cual funcionan de aquella manera. Hay lentes con las que funciona muy bien y hay lentes con las que funciona muy mal. Os aconsejo que miréis por foros si tenéis que usar alguna de estas lentes con este tipo de cámaras. Bien, tamaño del sensor. Esto es rápido. A día de hoy, tanto en reflex como en mirrorless vais a tener tamaños de todo.
sensores de todos los tamaños, desde micro 4 tercios hasta, bueno, eso solamente están mirrorless, bueno, desde SPC hasta medio formato. Fuji y Hasselblad sacaron un mirrorless de medio formato, con lo cual tenéis la calidad que queráis del sensor. Eso nos va a ser vuestro impedimento. Vuestro impedimento puede ser que no tengan las ópticas que estáis buscando o que para el tipo de fotografía que hagáis no sea lo que estáis buscando. Pero sensor y calidad de sensor, a día de hoy eso es neutral para escoger un tema o el otro. Bueno, y aquí ya me acaba mi presentación. Simplemente dos cositas finales. Yo, de vosotros, la conclusión que sacaría de este vídeo no es mira, las reflex son mejores porque David dijo esto, o las mirrorless son mejores porque David dijo esto. No, yo la conclusión que sacaría es que optéis por el sistema que optéis, no va a ser un impedimento para hacer fotos. A no ser que necesitáis algo muy especial, como fotografía de deportes, etcétera, que a lo mejor un sistema Canon o Nikon, que es lo que más se usa hoy en día por profesionales para ese tipo de fotografías, aunque ahí también hay otro factor que menciono ahora. Sea el cámara que vayáis, para cualquier otro tipo de fotografía, cualquier cámara os va a dar el resultado que queráis. Buscaros, yo que sé, que tengáis las lentes que queráis usar. Buscaros que el sistema os sentáis cómodo. A lo mejor os sentís cómodo con una cámara grande. Tengo un amigo que dice que, mira, con las manazas que tengo, yo necesito algún equipo que sienta grande. A lo mejor lo contrario, buscáis algo micro 4 tercios porque el tamaño os es más pequeñito, la podéis llevar encima, no os molesta, es algo que también muchas veces cuando vais por ahí nos dan la lata, nos van preguntando, como cuando me han preguntado a mí en un parque natural, un guarda si era fotógrafo profesional, ¿no? Que hacía en el parque natural fotografiando en Francia. Con una mirrorless probablemente no me hubiese dicho nada, porque pensaría que esa cámara no es profesional y que no puede sacar la misma calidad de fotos que podría sacar la reflex, etc. Hay muchos factores. Escoger el que realmente sea importante para vosotros. No hagáis o copiéis, por ejemplo, digáis, David ha comprado una Sony últimamente, está cambiando de Canon a Sony, todos tenemos que cambiarnos a Sony. No, si vosotros estáis contentos con Canon, pues seguir con Canon, ¿por qué cambiar? No hay ningún problema. Yo lo cambié por temas personales y porque soy muy geek, y probablemente si siguiese con Canon se podría seguir haciendo las mismas fotos que estoy haciendo ahora. Uno de estos detalles que podéis considerar si queréis o mirrorless o reflex, y esto hay que decir que las marcas de mirrorless, dado que están haciendo el asalto ahora al mercado profesional en los últimos años, sí que es algo que creo que tienen que ponerse las pilas. Si sois un fotógrafo profesional que tenéis que ir a eventos y tal, necesitáis un servicio técnico bastante bueno detrás. Y todo hay que decir que yo creo que ahora mismo tanto Canon como Nikon, por mucho que ahora la gente me diga, uy, pues el de España de Canon va fatal, o el de Nikon en España va fatal, es bastante serio si pagáis el servicio de profesional, que hay que pagarlo, es una cuota al año para todos los fabricantes. Olympus empezó a sacar ahora lo mismo para el mercado europeo y Sony también creo que empezó a sacar ahora en el mercado americano, no sé si se está puesto en el europeo. Pues os cambian la cámara en 24 horas, os prestan una lente si os ha estropeado la lente mientras hacéis las fotos, con lo cual no os quedáis tirados, no tenéis el riesgo de que, no puedo hacer la sesión que tenía pensado hacer porque se me ha roto la cámara y ahora no funciona. Y eso es algo que los profesionales también tienen mucho en cuenta. Eso simplemente si dependéis de 100% de la cámara. Yo, que un día que salgo a hacer fotos y me estropee la cámara me jode, pero no pasa de eso, no pierdo un cliente, no pierdo etcétera. El tipo de fotografía que hago yo de paisaje dependo de mí mismo y lo que vendo después lo vendo después por stock y cosas así, con lo cual tampoco es algo que sea crítico para mí. No voy a perder dinero, simplemente, voy a perder dinero porque he hecho el viaje y no puedo hacer las fotos, pero tampoco es algo que sea tan crítico. Me molesta un poco, pero ya volveré al sitio en un par de días sin problema ninguno si consigo arreglar la cámara con tiempo. Bien, esto cierra más o menos todo lo que os quería contar de este tema. Espero que os haya gustado las explicaciones por un lado y por otro. Simplemente indicaros lo que cuento siempre. Pues pongo por aquí los enlaces a distintas redes sociales. Tengo Twitter, tengo Instagram. En Twitter publico noticias o cosas que me parecen curiosas, conversaciones con otros fotógrafos. En Instagram publico fotos de vez en cuando. Esta semana voy un poco retraso, tengo que publicar mi foto. También tendréis aquí la edición del blog donde, como veis, por ejemplo, he mencionado varias veces, publico artículos como cómo funciona el sistema de autoenfoque, tanto por contraste como por detección de fase.
y abajo tenéis el canal, el enlace para suscribiros a YouTube si queréis que Google os avise cuando publico un vídeo. Como siempre, no dudéis nunca en dejarme un comentario abajo, los contesto todos y por el momento no tengo tanta cantidad como para que me vea desbordado, o sea que darle caña, que yo, aunque escriba una buena parrafada, porque también contesto tan largo como hablo, yo os contestaré cualquier duda que tengáis. Muchas gracias por verme.